¿Qué te inspiró o te inspira Pablo Milanés, Jorge Rolón Luna? ¿Estamos al aire ya? Sí, claro. Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto estar nuevamente acá después de un tiempo. ¿Lo escuchaste alguna vez a Pablo Milanés? Yo no lo conozco mucho. No sabría decir el nombre de un tema de Pablo Milanés. Pero sabes que fue Sé que creador de la trova cubana. Un gran artista. ¿Sí? Un músico de excepcionales talentos y de una originalidad importante, según lo que siempre he leído, pero como yo no escucho ese tipo de música, lastimosamente, nunca me surgió. Entonces no lo conozco. ¿Y vos qué música escuchás? ¿La del Conejo Malo? No. ¿Eh? No, escucho otro género, digamos. Jorge Rolón Luna está con nosotros, abogado prominente. Fue juez electoral por más de 6 años, docente, consultor, investigador. Bueno, es periodista también, si se quiere, porque siempre está a tono con todo lo que pasa. Y además... Tengo un programa de radio ahora. Tiene un programa de radio, por supuesto. Por eso que a veces no viene acá, pues porque claro. Nos hace la competencia. Pero escritor también. ¿Te se olvidó de eso? Claro, escritor, prominente escritor, investigador. Si soy investigador, soy escritor automáticamente. Y historiador también puede ser. No, ahí no. Ahí no. No. Pero Jorge Rolón Luna quiere ser fiscal. Quiere ser el próximo fiscal general del Estado. Tiene todas las probabilidades. Se hizo dentro de aquellos que están aspirando, una suerte se pasó por un tamiz en cuanto a puntajes y lo que pueden, digamos, cómo dar a conocer los perfiles de toda esta gente, y un pajarito me dijo que se lo ubicó en un segundo lugar, hasta el momento, a Jorge Rolón Luna. A pesar de que de los 53, creo que 17 postulantes ya quedaron fuera, y hay una suerte de 36 en competencia, y uno de esos 36 puede llegar a ser, acá estamos con uno de ellos, Jorge Rolón Luna, como el próximo fiscal general del Estado. ¿Por qué querés ser fiscal general? Y primero porque tengo una antigua, genuina y probada vocación por los asuntos públicos. He entrado y salido del sector público, he trabajado en el sector privado también. Por suerte me ha ido bien, pero a pesar de que me va bien en el sector privado y que es una vida más tranquila, más relajada, más libre también, el funcionario tiene una serie de limitaciones, sobre todo en un cargo tan importante. Esa pasión que tengo por el ámbito de lo público y por servir a mi país, que ya lo he hecho en varias oportunidades, me lleva a postularme por primera vez. Es la primera vez que me postulo para este cargo. Nunca lo he hecho antes, y en ese sentido creo que en esta oportunidad va a ser más competitiva esta elección. ¿Y qué te motivó justamente? ¿O quién te indicó que por ahí sería el camino? Y debo decir que gente amiga, muy cercana, que en diversos sentidos, tanto en sentido político como personal, mi propia madre me alentó, que no me suele alentar a estas cosas porque me dice que es un ámbito quebrantoso, porque uno, como se dice por ahí, cuando se expone en este tipo de situaciones, tira su honra a los chanchos. ¿Sí? Uno tiene que olvidarse. Y en mi familia esas cosas son importantes aún, ¿sí? El nombre, la reputación. Hay gente en este país a la que ya no le importa su reputación, ¿sí? Va por el mundo hasta pavoneándose de violar la ley, la Constitución. Hemos tenido muchos ejemplos a lo largo del tiempo. Entonces, creo que es un momento también definitorio para la suerte de la democracia paraguaya. En el ámbito del Ministerio Público se juega mucho de la calidad democrática de un país, de las virtudes republicanas de un régimen. Podemos hablar después por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, todo eso me ha llevado, más eso que acabo de decir. Creo que en esta oportunidad
va a ser mucho más competitivo que en ocasiones anteriores. Hay más transparencia. De hecho, el hecho de que yo esté acá implica que a los medios les interesa el tema. O sea, los medios están mirando hacia ahí. Vamos a ver si eso alcanza para que... Los medios te miran a vos. No, tengo la suerte de que me invitan a los programas y de que vos decís que los gozo medios, de cierta simpatía. No o los todo el medios mundo escuchan lo que nosotros hacemos y por eso se fijan hacia acá. Yo lo que creo que... creo que en general los periodistas y los medios están pendientes de esto. Por eso estoy acá con ustedes conversando de esto, obviamente. Es que vos sos un capo, Jorge Le Rolón agradezco. Luna, vos sos un capo. Y te Gracias, lo digo, gracias. No solamente como amigo, sino, pues me considero tu amigo, sino por esa capacidad que tenés. Esa capacidad, no vayas a mover el micrófono, porque acá yo estoy escuchando como una suerte de Krakatoa. No perdón. Pero esa capacidad... Son los nervios. Nunca me pasa la cuestión de los nervios. Sí, el jueves es el jueves es la cuestión ahí, ¿verdad? El jueves es el examen de conocimientos generales. Y luego vienen las audiencias públicas. Hay que presentarse. Todos se presentan el jueves. Los que pasaron el primer sedazo. Y 37. Sí. 37. Sí, eran 53, quedan 37. Sí, así es. Bueno, esa capacidad que vos tenés y de larga data, porque yo te conocí hace mucho tiempo cuando hicimos acá un gran trabajo que fue Verdad y Justicia, creo que, ¿verdad? ¿Vos te acordás de eso? Yo recuerdo... Verdad y Justicia. No sé cuál de esas ocasiones es la anterior, pero está ese programa, ese trabajo sobre Verdad y Justicia y uno que se hizo sobre la situación de las cárceles en Paraguay. Estoy hablando de hace más de 30 años. Sí. En una de esas oportunidades con tu equipo fuiste a mi domicilio. Yo vivía en el barrio Sajonia en ese entonces. Hace más de 30 años, más de 30 años. Sí, recuerdo eso. Eso fue hace un buen tiempo. No sé si 30, no nos envejezcamos tanto, Bruno. 20 algo. O 25 por ahí, ¿no? Sí. Menos no puede ser. Sí. Así mismo fue. Pero fueron grandes programas y grandes propuestas. Recuerdo. Inclusive ayer le consulté el asunto de las cárceles, como un tema pendiente. Le dije a esta señora que también se postula como vos a querer llegar a fiscal general del Estado, en el caso de ella, la ministra Cecilia Pérez, ¿verdad? Yo le dije, ¿y las cárceles? ¿Cómo hacemos con las cárceles? ¿Qué hay que hacer con las cárceles? Porque ese es un gran tema pendiente. Si vos llegás a ser fiscal general del Estado, supongamos, hipotéticamente, ¿qué visor vos pondrías para con el sistema carcelario? ¿Qué cambios podrían surgir ahí, imaginariamente, te digo? El fiscal general del Estado y el Ministerio Público no tienen a su cargo el manejo ni la administración de las cárceles. Sí, pero pueden influir. Primera cuestión. Entre las funciones del Ministerio Público se encuentra una genérica que es la de velar por el respeto y las garantías constitucionales. Entre esas garantías constitucionales, entre esos derechos y garantías constitucionales se encuentra la de una privación de libertad que debe sujetarse a ciertas condiciones mínimas que hacen a la dignidad humana. Después tiene funciones específicas en materia de ejecución penal y vigilancia penitenciaria. Y ahí yo particularmente veo que a lo largo del tiempo el Ministerio Público, en ese ámbito, las fiscalías de ejecución más se inclinaron por funcionar como una continuación de los fiscales en el ámbito de los procesos penales. ¿Qué quiere decir eso? Que viven oponiéndose a cuestiones que eventualmente son favorables a las personas privadas de libertad y que son decididas o deben ser decididas por los jueces de ejecución. Es como que no olvidan su rol, ese rol de acusar de la fiscalía, pero en el ámbito del encierro tienen otras responsabilidades. El cumplimiento de los fines de la pena y velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales en el encierro. Es otro rol el que tiene el Ministerio Público en la ejecución. Sí, bueno, pero dijiste una palabra ahí, en el encierro, pero ya sé, seguramente no está bajo el égido del fiscal general, ni mucho menos, pero y en ese encierro,
¿por qué no se transforma a la persona que está encerrada? Porque no tiene otra posibilidad, está encerrada ahí la persona, pero tiene que cultivarse esa persona, tiene que ser tratada esa persona en el mejor ahí de hay los factores sentidos. Estructurales. Porque si no, ¿cuál es la Sí. idea de encerrar Sí, a alguien ahí? ¿Cuál sí, es la sí. idea de tener así como, de tenerlos así tipo animales ahí encerrados? No entiendo, como en la Edad Media. En primer lugar, es importante señalar que el Ministerio Público ahí sí tiene una responsabilidad en la situación de las cárceles. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es el que empuja las imputaciones y las acusaciones y las condenas y solicita de manera, a mi criterio, desmedida prisión preventiva para cualquier caso, casos que no ameritan. Voy a dar un ejemplo. Hace poco robaron unas tarjetas de crédito o de débito, si mal no estoy recordando, de unas personas. La policía de entrada apuntó la investigación hacia ciertas personas porque eran creo que los dueños de un comercio donde se compraron cosas, mercaderías con estas tarjetas robadas, y se dirige la investigación hacia estas personas que no tenían nada que ver. Al final del día se descubrió que no tenían nada que ver, pero de entrada ya se pidió prisión preventiva. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de ese exceso en la prisión preventiva del Ministerio Público? Es una cuestión cultural arraigada que el fiscal general tiene que trabajar. Es decir, reservemos la prisión preventiva para los casos más graves. Entonces, en estos casos que ocurre, se suman y terminan generando toda esta sobrepoblación penitenciaria. La sobrepoblación penitenciaria es uno de los factores que incide contra la dignidad del encierro. ¿Sí? Ahí sí tiene un rol preponderante el Ministerio Público. Y el caso de estos chicos rugbyers que supuestamente maltrataron o pegaron al hijo de Raúl Zapac, que se fueron a exponer su caso y ya los tomaron presos. Mi opinión, Bruno, puede no ser popular, sonado es que ese estos caso. chicos no deberían estar en prisión preventiva. Es una pena anticipada. Ay, por eso te digo. La ley dice claramente, primero la Constitución y los tratados internacionales que firmó el Paraguay dicen, la prisión preventiva es excepcional. Eso se llama principio de excepcionalidad de la prisión preventiva. Sí, se debe reservar para el último caso. Luego la ley dice, tiene que haber peligro de fuga debidamente fundado y posibilidad de obstrucción de la investigación debidamente fundada. ¿Y acá qué ocurre? Cuando el delito es relativamente grave o provoca clamor social, dicen adentro ya de entrada. O mediático, muy mediático. Claro, y esto no quiere decir ponerse a favor de los agresores o supuestos agresores, de los que cometen delitos. No, significa que el Ministerio Público tiene que hacer una labor de investigación idónea, acusar en la brevedad posible, obtener una condena si esas personas son las responsables. Y ahí producirse la privación de libertad. ¿Se van a fugar estos chicos? Yo no creo. Tienen arraigo, tienen familia, tienen carrera, están estudiando, ¿van a vivir prófugos toda su vida? No. ¿Son delincuentes habituales? No. ¿Van a obstruir la investigación? Lo dudo mucho. Además, estos dos requisitos deben ir conjuntamente. Y así como este caso, miles de casos de abuso de la prisión preventiva. Ahí sí el Ministerio Público tiene responsabilidad. Decime, y cambiando rápidamente para volver después a lo que significa la Fiscalía General del Estado y qué prerrogativas tiene y qué cambios podríamos sentir nosotros llegado el momento cuando se cambien las autoridades también, ¿verdad? Partiendo de esa base. Este caso sonado de lo que el fallo que determinó este juez Wilfrido Peralta, el caso de ABC contra esta señora Marta González Ayala. ¿Cuál es tu visión de lo que hizo o no hizo bien y no dio a conocer correctamente, o no sé cómo viene la mano acá, de este juez Wilfrido Peralta? Voy a repetir lo que escribí en redes sociales al respecto. En primer lugar, no leí la sentencia. He estado todos estos días y ahora mismo estoy concentrado en el examen del jueves, de este jueves, que es para los postulantes. Entonces no he podido leer el fallo. Mal podría yo
tener una opinión definitiva sobre eso sin haber leído. Sería irresponsable de mi parte. Ahora, ¿qué dije yo en redes sociales? Dije lo siguiente. Que hay que apoyar la libertad de prensa. No dije eso. Dije que, en primer lugar, la jurisprudencia y los estándares internacionales en la materia señalan lo siguiente: los servidores públicos y los ex servidores públicos, en este caso, tienen una protección atenuada de su honra y su reputación. Esa es una situación a la que quien es un servidor público llega por propia voluntad. Es lo que yo estaba diciendo recién. Uno tira su honra a los chanchos, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener la piel mucho más dura si es un servidor público. Entonces, quien opta por una vida privada está más protegido porque dijo y lo expresó en sus hechos y en su forma de vida: yo no quiero la exposición pública. Entonces, cuando alguien dice algo sobre mi persona y yo soy un actor privado, un sujeto que no se expone, yo estoy más protegido porque opté por el perfil bajo. Quien es funcionario está más expuesto. Esto lo dice la jurisprudencia, esto lo dicen fallos emblemáticos a lo largo de la historia, lo dice el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, Corte Interamericana. En segundo lugar, cuando la cuestión es de interés público, la posibilidad de los medios de decir más cosas se agranda, ¿sí? El margen de acción de los medios se agranda, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo dije. Y en tercer lugar, tiene que, y eso nuevamente recurro a la jurisprudencia y a los estándares internacionales en la materia, y esto deriva de un fallo de la Corte Suprema Norteamericana, tiene que haber lo que se llama la real malicia. O sea que el afectado tiene que demostrar que hubo un real interés de producirle un daño, de injuriarlo, de calumniarlo, de difamarlo. Eso se llama real malicia. Si el daño a su reputación se produjo como consecuencia de las dos primeras cuestiones, pero no hubo eso, real malice en inglés, sí, porque viene de un fallo, New York Times versus Sullivan, en Estados Unidos, que genera ese modelo de juzgamiento de los casos de libertad de expresión contra funcionarios, ¿sí? Entonces no se dan las condiciones para una sentencia condenatoria. ¿Y esto cómo se puede redondear, Bruno? Se puede redondear en que el derecho a lo largo del tiempo, ¿sí?, en las últimas décadas, a partir de la primera mitad, de la segunda mitad mejor del siglo XX, ha optado por posicionarse del lado de la libertad de expresión. Toleremos eventuales abusos porque es más importante que los asuntos públicos se ventilen. Eso dice también en el fallo New York Times versus Sullivan, la Corte Norteamericana. Eso es lo que puedo decir del fallo porque en particular no lo conozco. Sí, ya sé. Pero partiendo de la base de este juez que determinó tal cosa y tiene una lluvia de cuestiones en contra suya después de determinar ese fallo, o sea, lo que puso como fallo, digamos, a él le iba a ser más fácil salir a favor nomás del medio poderoso que está, digamos, atrayendo toda esta contra hacia su persona. No le iba a ser más fácil eso que determinar, no sé si hizo bien o hizo mal, porque yo también desconozco absolutamente, yo trato de ponerme en una posición central, digamos. No, le sería más fácil eso que abrir una cantidad impresionante de historias en su contra. No sé si me explico. Sí, esa es una decisión personal del magistrado, ¿sí? Decir, voy a fallar a sabiendas de que me van a replicar de una manera dura. Pero yo no sé si terminó todavía. Esto me parece que esto continúa. Se puede apelar, claro. Continúa. Todo fallo quiere decir judicial que puede revertirse. Puede revertirse. A eso claro, voy. Claro que puede revertirse. Y más a mi favor, entonces, con lo que te estoy diciendo. Yo no estoy. Pero también, por otro lado, por tratarse de un medio, justamente yo creo que el medio tiene que tener tiene que ser más laxo en muchas cosas por ser un medio poderoso, porque un medio es mucho más que una persona, cualquier medio que sea. No sé si me explico. Sí. Entonces, los medios tienen poder. Tienen poder. No, pero eso también, no se puede pero tienen negar. Tienen poder y pueden
tener fallas también los medios. Por supuesto. Claro. Todo lo que sea humano es susceptible de tener y no fallas. Porque sea un medio tiene que tender a favor de la victoria, tiene que estar a su lado. No sé si llegado el momento. Estoy de acuerdo. ¿Entendés? Lo que justamente se concatena con lo que estaba diciendo recién. Reitero, esto yo particularmente lo analizo desde la perspectiva de la jurisprudencia y los estándares internacionales. Sí, esos son mi guía en este tema. Más la Constitución, obviamente, que a su vez debe interpretarse a la luz de estos principios y de esta jurisprudencia, de estos estándares. Pero es como que la jurisprudencia y la doctrina a lo largo del tiempo han coincidido en que, a pesar de sus fallos en el sentido de errores y de eventuales abusos, hay que proteger la libertad de expresión. Porque cualquier forma de condena, por ejemplo, judicial o clausura de un medio o represalia de cualquier tipo, independiente de los errores que cometan los medios, finalmente es susceptible de convertirse en una censura a la libertad de expresión. No, yo estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que dice la jurisprudencia y la doctrina internacional. Toleremos esto. Con eso. Toleremos esto. Obviamente hasta cierto punto, porque la ley también dice, de hecho, si el Código Penal establece que el honor y la reputación son bienes jurídicos y los tutela a través de 3 figuras, que son la difamación, la injuria y la calumnia, es porque considera que esos bienes merecen protección. El honor y la reputación, de hecho en la Constitución paraguaya dice que el Estado protegerá a la persona en su integridad física y psíquica y en su honor y su reputación, dice, tienen rango constitucional esas protecciones. Ahora, ¿qué pasa? Las personas que deciden por sí ante sí y tomar una decisión soberana de dedicarse al ámbito de lo público, eso implica no solamente cargos públicos. Te doy un ejemplo, una mujer que se dedica al modelaje o a lo que fuere y da una entrevista en un diario de estos de circulación masiva y de temas populares y cuenta su vida íntima y sexual, por ejemplo. Esa persona no puede ir después o difícilmente pueda ir ante un juez y decir, esta persona dijo tal cosa y dañó mi reputación, porque ella misma está exponiendo su vida privada. Me gustan los casados, por ejemplo, ¿sí? Claro. O me gustan entre 3 o tal cosa, ¿sí? Uno ve todos los días eso en tapa de algunos medios. Y después pretender ser Teresa de Calcuta. No, porque ya ha tomado la decisión de exponer, claro, y de hecho la honra y la reputación tienen una dimensión subjetiva. ¿Qué significa eso? Que yo determino qué es mi propia honra. Entonces hay gente a la que le molesta que se digan cosas y va directo y querella, y otra que o se ríe de lo que dicen otros, agua va, agua viene, o toma la decisión de no litigar. Por eso son delitos de acción penal privada, Bruno. La fiscalía no interviene directamente ahí. Entonces uno decide querellar, decir, bueno, voy a llamarle a un abogado, voy a accionar. Porque el Estado dice, la sociedad no se ve ofendida acá. Esa es una ofensa al individuo, a la persona. Y él decide hasta qué punto proteger su honra. Y bueno, ya que estamos en esto... Tiene esas características particulares, este tipo de delitos. Quiero saber, ya que estamos en esto, quiero saber la opinión tuya respecto al caso de este expresidente de la Corte Suprema de Justicia, porque creo que dio un paso al costado en ese rubro, sigue siendo parte del Consejo Superior, pero ya no como presidente, Antonio Fretes. ¿Cuál debería de ser o cuál debería de ser su qué determinación él tendría que haber tomado, tiene que tomar respecto a esto que supuestamente le indilgan al hijo? Porque al final de cuentas todo comenzó con el hijo de este señor. No sé, quiero saber tu... Sí, y si don Bruno, yo le digo que no todo empezó con el hijo. Y no sé, decime la verdad, entonces vos decime lo que vos sabés. El señor Fretes es una persona que no goza de una gran reputación. Sí. ¿Sí? Bueno, por lo menos escuché eso. Sí, de hecho están saltando ahora otras cuestiones vinculadas a... Doy un ejemplo.
Desde el año 2010 no presenta una declaración jurada. ¿Sí? Hace 12 años. Sí, y lo que presenta son documentos donde dice, ya presenté en el 2010, mi situación patrimonial no tuvo variaciones. ¿Sí? ¿Eso se puede hacer o no? No. No se puede hacer. Todos los funcionarios constitucionalmente están obligados a presentar sus declaraciones juradas. Cada año. Cada año. Y tienen la obligación de señalar el más mínimo incremento o detrimento patrimonial. O sea, no es un copy-page. No, y no es tampoco algo que uno hace si lo quiere hacer. Yo he visto casos con clientes que tengo en donde el señor Frete, cuando es recusado, contrariando el texto expreso de la ley, estudia su propia recusación y la rechaza. Cuando un juez es recusado, tiene que apartarse, ¿sí? Y dejar que otros decidan si corresponde o no la recusación. Entonces, ¿qué pasa ahí? A lo largo de este tiempo, digamos, pongamos el golpe de Estado o la Constitución del 92, han pasado distintos personajes por la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? No todos de feliz memoria, algunos ya no están más, o se jubilaron o han fallecido, y hay algunos que tienen una conducta que, como estas que describo, de manera serial, ¿sí? A lo largo del tiempo. Frete es uno de ellos. A mi criterio no goza de la mejor reputación. Hay también rumores acerca de su patrimonio, su vinculación con grandes empresas, y acá aterrizo en el hijo. O sea, ¿qué es lo que hace a alguien que tiene un pedido de extradición de acercarse al hijo y prometer por contrato una cosa inexplicable, en este caso, ¿no? La torpeza? Yo me imagino que por la propia desconfianza de quienes se acercaron a este señor, ¿sí? Por el poder que tienen, que son capaces de, uno dice, yo me imagino, bueno, usted es capaz de cobrarme y no darme nada y yo me quedo. Entonces, el hijo de Frete, primero es funcionario de Itaipú, o era hasta hace unos días. En segundo lugar, no es un gran abogado conocido, reputado, como para pagarle semejante suma de dinero, o siquiera para contratarlo en un caso de tan alto perfil. Y en segundo lugar, es el hijo del presidente de la Corte Suprema y el hijo de un juez que debía intervenir en ese caso. O sea, dicen que si ladra, mueve la cola y tiene 4 patas, es perro. Difícilmente sea un delfín. Bueno, pero yo no tengo los elementos como para tener una conclusión definitiva, pero obviamente que este tipo de cosas en países que funcionan bien provocan renuncias, ¿sí? Primero porque se debe proteger la majestad de la justicia. La justicia debe ser un ámbito en el cual los ciudadanos confíen por la honorabilidad. Es de hecho un requisito para ser ministro de la Corte. Notoria honorabilidad. Hay 9 ministros, uno es Fretes y los otros 8 no pudieron haber determinado justamente su retiro de esa Corte Suprema, digamos. No lo pueden destituir. A un ministro de la Corte solamente se lo saca por juicio político o tiene la obligación de retirarse al día siguiente de cumplir 75 años. Sí. Bueno, pero no hay manera. Tampoco suspenderlo. No lo pueden aplicar medidas disciplinarias. Entonces están con las manos cruzadas, atadas, entonces. Sí, los ministros de la Corte sí están con las manos atadas. ¿Y qué tienen que hacer? Amén, decir amén y continúan. Y el problema es que la Constitución y la ley... O sea, continúan todos... La ley tienen estas camisas de fuerza que impiden... Sí, pero este es un caso muy... digamos, no un caso muy particular, sino yo creo que hay que hacer una revisión después de esto habría que ver, porque si no, ¿cuál es la garantía que uno tiene con esa gente que está ya encumbrada? Lo que pasa es que hay que entender también que la norma tiene un propósito, ¿sí? Ratio legis le llaman en latín, ¿sí? La razón de ser de la norma, que puede ser una norma constitucional o una norma legal. ¿Qué es lo que se pretende con proteger de esta manera a un ministro de la Corte? Que sus pares no se reúnan, tengan una mayoría determinada y lo saquen. Entonces la garantía de independencia de un juez también es
que este juez solamente puede ser sacado por un proceso de juicio político. Sí, ese es el objetivo. O sea, todos se atornillan ahí. Es más o menos así. Claro, se autoprotegen todos. Ahí es que es importante señalar la cuestión de esa dimensión normativa que se llama la dimensión ética. En estos casos corresponde una renuncia. Por la majestad de la justicia. Alguien que ama su trabajo y que protege al sistema de justicia genuinamente ante una debe situación dar un paso al costado. Tan grave, tiene que dar un paso al costado. Antonio Fretes pide permiso para apartarse del cargo de presidente de la Corte por tiempo indefinido. ¿Qué es tiempo indefinido? Lo que correspondía era una renuncia a su cargo y obviamente a partir de eso una renuncia, también apartarse de la presidencia, que era una consecuencia de lo primero. Entonces, indefinido como puede este ser una señor semana, tiene un un mes. poder, tiene aún poder, es evidente que está decidiendo salir bajo sus condiciones. Yo voy a salir, ¿sí? Pero no quiero salir por la puerta de atrás. Pero esa es una cuestión que no la va a decidir él. Yo creo que van a ir saliendo más y más cosas. Hay que ver la suerte del juicio político. Tal vez algunos amigos políticos le suelten la mano y termine siendo destituido. Pero por el momento lo claro es que él quiere salir en sus términos, bajo sus propias condiciones. Bueno, y también... Vamos a decir, le alcanza el tiempo y su poder no se va diluyendo, porque de hecho ya su poder no era el mismo. Decían algunos que ya nadie le atendía el teléfono porque salía ya el año que viene, en marzo. Y ahora con esta situación está además deslegitimado. Bueno, la Corte Suprema respecto a este mismo tema da una salida honorable, dice, al ministro Antonio Fretes. En forma unánime, ayer sus colegas le concedieron el pedido de esa renuncia por tiempo indefinido como presidente de la Corte Suprema de Justicia. El presidente Antonio Fretes tiene desde ayer permiso como titular del máximo tribunal y ejerce la presidencia su colega Alberto Martínez Simón, vicepresidente primero, aunque alega cuestiones de salud. Evidentemente, o sea, el que alega cuestiones de salud es el que dejó la presidencia por el momento. Tiene desde ayer permiso como titular del máximo tribunal y alega cuestiones de salud. Evidentemente existe bastante presión tras revelarse el contrato firmado entre su hijo Amílcar Fretes y el extraditado empresario de 49 años de origen libanés Qassem Mohammad Hijazi para el supuesto asesoramiento en su causa. Y definirán también las funciones de Antonio Fretes en la Corte Suprema de Justicia. Van a definir cuál sería la función de Antonio Fretes. Y el senador hay Pedro Santa Cruz, senador, que dice que cuestionó de que es un corrupto Antonio Fretes, no puede salir por la puerta grande, debe salir definitivamente ya, y es una vergüenza que esto ocurra en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en fin. ¿Cómo termina esta historia? A ver, según vos, rápidamente. Bueno, en primer lugar no tengo la bola de cristal, ¿sí? Pero me da la impresión de que un señor con ya su poder menguado por su inminente retiro, ante un escándalo de estas proporciones, en un caso que involucra lavado de dinero, delitos muy graves que son muy también observados por la comunidad internacional, y las evidencias tremendas que hay de tráfico de influencia y de eventuales delitos más graves, más algunas cosas que están empezando a saltar y que van a saltar y que involucran hechos más graves aún, de todo tipo.
van a hacer que con el ¿Vos paso decís de que los días van a venir cosas más graves? Pues, ya están saliendo. En su contra. Ya están saliendo. Van a llegar cosas ya están más. saliendo. Patrimonio suyo, Sí. aparentemente a nombre de otras personas, etcétera, etcétera. Y casos en donde, bueno, él debió haberse apartado, etcétera, etcétera. Sí, y patrimonio desmedidamente importante de sus hijos, no únicamente, tiene otro hijo también. He leído algunas cosas de estas muy creíbles, ¿sí? No chismes o rumores, sino algunos medios ya están publicando estos documentos. Y yo creo que en algún momento quienes le están sosteniendo por el alto precio que va a significar esto, le van a terminar soltando la mano. ¿Y Sí. quiénes lo sostienen? Y yo no sé exactamente quién. Vamos a ver ahora con el juicio político que ya tuvo entrada al pedido, qué ocurre ahí. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. ¿La embajada de Estados Unidos va a incidir acá también? Y todo lo que tenga que ver con lavado de activos, una vez conversamos sobre esto y yo te decía que el gobierno norteamericano ha puesto en documentos oficiales que una de sus prioridades en materia de política exterior es el combate a la corrupción y el lavado de activos. ¿Sí? Entonces, que todo lo que dice la embajada norteamericana, o mejor dicho, el gobierno norteamericano a través de su embajada, responde a lineamientos de política exterior. ¿Sí? No a chismes, no a cuestiones coyunturales o antojos de su representante diplomático. ¿No? Esto es una cuestión de política exterior. Y obviamente que esto y no solamente el gobierno norteamericano, yo creo que la Unión Europea, yo creo que organismos internacionales que también tienen estrategias de lucha contra la corrupción. Esto es vergonzoso realmente. O sea, es vergonzoso que a ese nivel de la Corte Suprema de Justicia ocurran cosas tan graves como esta. Gravísima, esto es gravísimo. Yo creo que esto hay que aprovechar. Yo te doy un ejemplo de cómo funciona en otros países. En los Estados Unidos, cuando eligen a un miembro de la Corte Suprema de Justicia, automáticamente sus parientes más cercanos no pueden ejercer la profesión de abogado. Ah, sí. Profesión de abogado. No, si la esposa no puede, el hijo no puede. ¿Sí? No pueden ejercerla. Y acá lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que yernos, cuñados, hijos, esposas, si por ahí no trabajaban como abogados, se reciben para trabajar de abogado y abren su estudio jurídico. Si ya trabajaban, refuerzan su presencia. Así mismo. Como hay una famosa esposa de un ex ministro de la Corte que sonaba muy fuerte en esa época. ¿Cómo, si vos sos juez, le vas a decir que no vas a fallar en contra de la esposa de tu superior? Más allá de que no exista un orden jerárquico en la Corte Suprema de Justicia, en el Poder Judicial de nuestro país. Pero cuando vos vas a ser confirmado como juez, quien te confirma es la Corte Suprema. Decime, pero esto también saca a relucir de que nuestra justicia necesita un recambio absoluto y una transformación, porque hay que airear eso. Claro, por eso digo, hay que abrir las ventanas, las puertas y todo lo que se pueda. El aire es tan denso que no se puede respirar. Está tan vicioso. Y parte de eso es el Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado. Mi propuesta... ¿Qué vas a hacer ahí llegado el momento? A ver. Hay que resetear la Fiscalía. ¿Cómo? Y esa es una tarea ímproba que requiere primero tener ideas claras de los problemas. Ímproba. Sí, una tarea dura, difícil, titánica. ¿Sí? Que requiere de rodearse de los mejores recursos humanos, de los mejores fiscales que existen, claro que existen, y como es una institución en la que el fiscal general del Estado tiene la posibilidad de marcar el funcionamiento a través de instrucciones generales. ¿Tienen gerencia, discúlpame, tienen gerencia la Fiscalía General del Estado respecto a resoluciones de la Corte Suprema de Justicia? ¿Son órganos separados? Son órganos separados. Pero son órganos separados. Ni la Corte le puede decir a la Fiscalía lo que tiene que hacer, ¿pueden trabajar sobre un caso en particular de forma conjunta alguna vez o no?
Bueno, de hecho, los fiscales intervienen en las causas penales, civiles, laborales, electorales. Intervienen, ¿sí? Son parte de esos procesos. Pero son dos organismos separados. Totalmente diferentes. Decime, ¿y qué cumplen cambios? Funciones. En el ámbito penal, te digo. En el ámbito penal del sistema de justicia paraguayo, el Ministerio Público es el órgano requirente. Y tiene esa exclusividad en la requirencia. ¿Qué significa eso? En cristiano, que es el órgano que le dice al Poder Judicial: queremos que se haga una investigación sobre esto. Este es un caso en el que está en medio la conducta de una o varias personas que han cometido hechos punibles. Ahí se mueve la maquinaria del Poder Judicial. Si no hay requerimiento fiscal, eso no se mueve, salvo los casos en los que no sean delitos o hechos punibles de acción penal pública, y en los que el particular ofendido se presenta una querella. ¿Qué vos harías para que se te tenga en cuenta, que se te recuerde de la mejor forma y que se te tenga como ejemplo también, llegado el momento, si sos fiscal general del Estado? ¿Cuál sería el norte? ¿Te abocarías a qué específicamente? Bueno, en primer lugar hay que quererlo. Quererlo. Claro, sí, eso significa que yo estoy seguro que mucha gente se postula a la Fiscalía General del Estado no para pasar la historia, no para ser bien recordado, no para hacer algo que sirva a la sociedad, simplemente por afán de poder e incluso en algunos casos por afán de crecimiento económico. Bueno, pero si haces bien tu trabajo, puede pasar a la historia. Lo que yo digo es que a priori mucha gente no tiene esa intención. Hemos visto a lo largo del tiempo fiscales que no han buscado realmente marcar la diferencia. ¿Sí? Yo quiero al terminar eventualmente un mandato como fiscal general del Estado. ¿Que dura cuánto? 5 años. Sí. Caminar por la calle y que la gente me salude y me reconozca el trabajo que he hecho. Poder ir al cine, al supermercado, los lugares a los que siempre voy, hasta hoy día, después de haber sido servidor público ya en varias ocasiones, y donde la gente me recuerda y me trata bien, y actuar como un ciudadano común y corriente. Eso es lo que yo quiero. Muy bien, interesante. ¿Vos podrías tener otro periodo más si haces bien tu trabajo? Sí, vamos a suponer que ocurre el hecho... O sea, ¿te pueden reelegir como fiscal? Sí, uno puede ser reelecto. ¿Sí? Yo no estaría interesado en principio digo esto, no estaría interesado en 5 años más. Es un trabajo duro, complicado, uno pierde libertad, pierde un montón de cosas, posibilidad de vida familiar, etcétera, etcétera. Me gustaría ser nombrado y eventualmente quedarme por 5 años nada más. No digo que después si ocurre lo contrario, no quiero que después usted dijo que... Pero en principio eso es lo que querría, ¿sí? Dedicarme a escribir, salir, volver a caminar por la calle tranquilo, ir al supermercado, al cine y dedicarme a hacer las cosas que me gustan, que son escribir, investigar. De hecho, estoy escribiendo también una obra literaria en este momento que está siendo editada en la Argentina. Vamos a ver si la puedo terminar. A veces las ocupaciones y la falta de tiempo me impiden dedicarme con tranquilidad a eso, pero esa es mi verdadera vocación también. ¿Y sobre qué estás escribiendo? No, estoy escribiendo historias ambientadas en estos tiempos de pandemia, de vidas de personas comunes y corrientes, gente que está en el mundo del delito, gente que simplemente vive su vida, sujetos de todo tipo. ¿Sí? Bueno, muy interesante. Entonces, acá Jorge Rolón Luna quiere ser fiscal general del Estado y hay gente que seguramente a estos 37 en un gran porcentaje los conoces, ¿verdad? Sabrá de la capacidad de muchos de ellos, digamos, y contra esas capacidades vos tenés que pelear el jueves y en las audiencias públicas que van a llegar, digamos. ¿Tenés sabés de alguien que puede ser superior a vos o no? Yo particularmente me creo el más preparado y capacitado de estos 37 o 36 que quedan. ¿Ah, sí? ¿Estás seguro? Estoy seguro de ello. Y bueno, ¿y cuál sería el impedimento? Si no fuera así,
no me presentaría. No estaría acá en este programa. Eso no quita que existan algunos y algunas que reúnen requisitos mínimos y que podrían realizar una buena gestión. ¿Y cuál sería entonces la problemática? Ya te tendrían que haber nombrado ya directamente, ¿no te parece? En primer lugar, eso es lo que yo creo. Sí, eso es lo que yo creo. Y lo que uno cree no siempre es... Pero por otro lado, estuve escuchando que quieren adelantar el nombramiento del fiscal general del Estado. Quieren que ocurra antes del 18. Yo no voy a opinar sobre esas cuestiones que están teñidas también de política. Sí. Yo estoy concentrado en este proceso. Traté de presentar la mayor cantidad posible disponible de documentación. Yo tengo libros, por ejemplo, publicados en el año 94 y no pude conseguir la documentación que acredita la tirada de esos libros, por ejemplo. Ahora estoy tratando de corregir eso para que se actualice mi puntaje. Vengo realizando trabajos en el sector público y privado o dictando conferencias desde los años 90 y documentación que ya era difícil de conseguir. Pero he tratado de presentar la mayor cantidad de documentación posible, por un lado. Y por otro lado, ahora este examen de conocimientos generales que, bueno, yo no sé hasta qué punto sirve para... Conocimientos generales, y eso implica que saber de todo. En este caso particular, no. En este caso particular, conocimientos generales sobre la Constitución paraguaya y sobre la ley orgánica del Ministerio Público. Sí, pero son leyes que de repente, si una pregunta se basa en cuán memorista es uno puede no estar seguro. Bueno, esta institución que también tiene un atisbo de desprestigio, si se quiere, para muchos, ¿habrá tenido algún lustre alguna vez? ¿Vos te acordás de alguien que hizo bien el trabajo de fiscal general del Estado, que salió por la puerta grande? Para mí, el mejor fiscal general del Estado en estos tiempos, post Constitución del 92 y post 89, perdón, a partir de la caída de la dictadura, ¿sí? Fue Luis Escobar Faela, el primero. Luis Escobar paradójicamente Faela, que se dio en un proceso que no está, digamos, regido por los mecanismos de selección de la Constitución. Una persona muy abierta, una persona muy progresista en su visión de lo que tiene que ser el Ministerio Público. Una persona que planteó en su momento un anteproyecto de código, de ley orgánica del Ministerio Público, en donde uno de los fines constitucionales y una de las misiones constitucionales del Ministerio Público, que es la de representar a la sociedad, estaban mucho más fuertemente establecidas que con lo que finalmente quedó como ley orgánica del Ministerio Público. La ley orgánica, el Ministerio Público, de acuerdo con la Constitución, es un órgano que representa a la sociedad, es el abogado de la sociedad. ¿Sí? Y eso lo dice la Constitución, no lo digo yo. Y tiene una misión específica que dice que debe defender los derechos de los pueblos indígenas. Eso está en la Constitución. Y el Ministerio Público en los últimos años se ha constituido en un ámbito de persecución, ¿sí?, de las comunidades indígenas en nuestro país. Totalmente al revés de lo que debería ser, por dar un simple ejemplo. Y obviamente el contacto y la participación de la sociedad absolutamente menguados. Yo señalaba otros los ámbitos de actuación del Ministerio Público que prácticamente no existe, a pesar de que la Constitución y la ley lo señalan. En el caso, hay un caso concreto, es el que señalé hace rato, el de la ejecución penal. Sí, ocuparse de la situación de las cárceles, velar por los fines constitucionales de la pena, la protección del medio ambiente. Los datos estadísticos del Ministerio Público dicen que entre los años 2015 y 2019, de más de 2.000 y algo de denuncias, ¿sí?, menos de 2% llegaron a juicio, ni siquiera a condena. Bueno, interesante esta revisión que hicimos acá, lo que nos explicó, lo que nos dijo, lo que nos orientó el querido amigo Jorge Rolón Luna, abogado, ex juez electoral, docente, escritor, consultor, investigador y futuro fiscal general del Estado.
¿Te consideras ya vencedor? No, ¿cómo? ¿No? No. Absolutamente, ¿no? ¿Por qué? No, te pregunto. No. Este es un proceso en el que obviamente hay una mirada y una medición de los méritos académicos, algunos aspectos que son objetivables, digamos. Méritos y aptitudes. Hay otros que no son objetivables. Sí, la honestidad, la independencia, el carácter. ¿Cómo se puede medir eso? Ojalá se pudiera medir, porque yo creo que tengo esos rasgos, esas virtudes, las tengo dentro de todas mis limitaciones humanas, pero me considero una persona que puede actuar con honestidad, o sea, vos sos un Superman de la justicia. No. Usted lo dice, Bruno Masi. Yo simplemente anoto, porque si yo no hablo bien de mí, ¿quién lo va a hacer? Es algo que me molesta un poco de esta situación. Uno tiene que hablar bien de uno mismo y bueno, tiene que venderse, ¿no? Bueno, pero Jorge, creo que es cierto también que estoy en condiciones de ejercer tamaña responsabilidad. Tremenda responsabilidad. Sí, tremenda responsabilidad. Sí. Bueno, esperemos que llegue ese momento. Te auguramos lo mejor, te auguramos lo mejor. Jorge Rolón Luna con nosotros, felicidades. Gracias por el espacio. Y siempre da gusto charlar con él porque nos orienta ampliamente desde todo punto de vista y esperemos que tenga la suerte, ¿por qué no? Porque sería un gran funcionario público en un puestazo que necesitamos que se transforme de la mejor forma para beneficio de usted y de todos nosotros.